Muy bien, bueno, de nuevo un saludo a todos. El título de nuestra reflexión de esta tarde es La Iglesia de Cristal, la Iglesia de Cristal. Romanos 14:22, nuestra cita de esta tarde, dice lo siguiente el texto: la fe que tú tienes, guárdala para ti ante Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Vamos a ver ahorita a qué se refiere este texto, ¿no? Siempre las frases que Pablo incluye por aquí en sus escritos, a veces nos dejan como pensando, ¿no? Tenemos que releerlas a veces porque a veces no las podemos entender, ¿no? A la primera. Eh, bueno, vamos a entrar de lleno aquí al tema. Vamos a ver aquí una definición de lo que es la fe. Según la Biblia, ¿qué es la fe? Tenemos aquí por lo menos dos que nos comparte Pablo también. Dice que la fe, dice Hebreos 11:1, todos lo conocemos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tener confianza, seguridad en algo que no vemos, ¿sí? Que todavía, o que estamos esperando, pero que todavía no se recibe, ¿no? Tener esa confianza, esa seguridad. Eso es la fe. Y también nos dice que la fe, dice Romanos 10:17, la fe es o viene por resultado del oír, ¿sí? Y nos explica algo más, dice, pero ese oír o escuchar, ¿qué dice ahí? Oír la palabra de Dios, es lo que dice. Es decir, que la palabra de Dios es la que, cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando yo la leo, la busco, eso me va a ir aumentando la fe en mi vida, ¿sí? Entonces, estas dos definiciones de lo que es la fe nos van a ayudar un poquito para comprender lo que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Aquí, bueno, vamos a ver aquí otra definición que tiene mucho que ver con lo que vamos a desarrollar esta tarde. Ya vimos lo que es la fe y vamos a ver esta otra palabra, debilidad. ¿A qué nos referimos con esta palabra? Dice la primera definición es falta de fuerza o energía moral, ¿sí? O sea, puede ser fuerza física o fuerza de tipo moral o mental, ¿no? La debilidad, dice, es sinónimo de agotamiento también, de extenuación, de flaqueza, de caimiento, desfallecimiento, por lo que muestra a un ser humano sin fuerza, débil, dominado, sin energía. ¿Ok? Yo creo que, bueno, todos más o menos nos damos la idea, ¿no? Cuando hablamos de esta palabra debilidad, más o menos nos damos una idea de lo que es, ¿no? Sabemos a lo que nos referimos. La debilidad, dice, también caracteriza el carácter de una persona. O sea, no nada más tiene que ver con lo físico, sino también con el carácter, dice aquí, con algo mental. ¿Qué se muestra? Dice aquí, la persona se muestra dominada o sin poder de decisión. Por lo que muchas veces, perdón, dice, son objeto de manipulaciones o engaños. Y yo creo que sí, más o menos lo relacionamos, ¿no? Con el carácter. Cuando decimos que una persona es de carácter débil, dice aquí que tendemos a referirnos a alguien que puede ser fácilmente manipulable o engañado, ¿sale? Que cae fácilmente en un engaño. Esa es una persona débil de carácter. Muy bien, y bueno, ¿y qué tienen que ver estas dos definiciones? Parece que no mucho, ¿no? La fe, la debilidad. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, capítulo 14. No lo pierdan este capítulo, pues donde leímos nuestra cita, Romanos 14. Ahorita leímos el 22. Vamos a leer el versículo 1. Aquí vamos a leer algunos textos aquí en Romanos 14. Para comprender algo importante que Dios tiene que decirnos. Romanos 14:1. Le voy a pedir a alguien que aquí me lo lean, por favor. Romanos 14:1. ¿Quién dijo yo?
Aquí lo tengo, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Muchas gracias. Ok, dice, recibir al débil en la fe, sin, aquí mi versión dice, sin criticar opiniones o sin entrar en discusiones, ¿no? Y aquí aparecen las dos palabras que acabamos de analizar. La debilidad y la fe. Y aquí las combina Pablo, ¿sí? Y nos habla, dice ahí, de una persona débil. Ahorita vimos que se refiere, pues, por ejemplo, al carácter, a lo físico, pero aquí Pablo lo relaciona con la fe. O sea, una fe, dice, débil, o sea, cuestión espiritual, ¿no? Una fe débil. Y dice, reciban al débil en la fe, sin meterse en problemas, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto, Pablo? O quién es una persona débil en la fe. Vamos a descubrirlo en esta tarde. Una persona débil en la fe, nos dice por aquí esta definición, dice que es alguien que solo tiene una comprensión, fíjense bien, limitada de los principios de rectitud, es decir, de los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. En la mañana hablamos un poquito de esto, no sé si recuerdan los que estuvieron. Ahorita van a hallarle un poco de relación, parece que es una continuación de lo que hablamos en la mañana. Dice que la persona débil es la que tiene una comprensión limitada de los principios de rectitud que Dios nos ha dejado en su palabra. En la palabra de Dios encontramos muchos principios, ¿sí? Cosas que Dios dejó ahí escritas para que nosotros podamos vivir mejor, podamos ser felices, ¿no? En nuestra vida. Pero dice aquí que muchas veces la comprensión de todos esos principios es muy pequeña, muy limitada. Y eso nos hace débiles en la fe. Y hay algo más acerca de este tipo de personas. Dice, estas personas anhelan ser salvos, como todos, ¿no? Creo yo. O eso es lo que debiera ser. Todos los que nos acercamos a Dios, anhelamos ser salvos. Dice, y están dispuestos a hacer cualquier cosa que creen que se pide o que cree que Dios pide. ¿Sí? Y aquí podríamos decir, bueno, pues eso así debería ser, ¿no? Estar dispuestos a hacer cualquier cosa, pero aquí hay una palabra clave, ¿sí? No dice hacer cualquier cosa que Dios pide, sino cualquier cosa que la persona cree que Dios pide. Y ahí sí hay una gran diferencia, ¿sí o no? O sea, es diferente decir, yo voy a hacer lo que sea que Dios me pida. Qué bueno, ¿no? Que ese sea nuestro deseo. Pero es diferente el querer hacer, dice, cualquier cosa que yo crea que Dios me pide. No sé si más o menos podemos captar la idea, ¿no? De esto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en esa comprensión limitada que podamos tener, vamos a tener por consecuencia ideas a lo mejor equivocadas acerca de Dios y de lo que Él pide. Y nos empezamos a formar otras ideas. En la mañana por ahí mencionaron un grupo de personas, a ver si se acuerdan, de los fariseos, ¿se acuerdan? Y uno puede decir, bueno, ¿y los fariseos que no se supone que eran máximo en cuanto a lo que es la palabra de Dios, en cuanto a la capacidad de comprensión? Pues en teoría, ¿sí? Por el cargo que ellos tenían, sí, podemos decir que sí, ¿no? Pero en cuanto a su forma de ser, ellos revelaban que eran personas débiles en la fe. Y podemos decir, ¿cómo? Y hay algo bien curioso, que normalmente las personas que parece que son fuertes en cuanto a las cosas espirituales son débiles. Y ahorita vamos a descubrir por qué. Y aquí tenemos un ejemplo, los fariseos, que parecía que eran lo máximo, ¿no? Pero eran débiles en la fe. ¿Por qué? Fácil. ¿Por qué? Dice aquí, porque tenían una comprensión
limitada de los principios. Y ellos, sí, dice que eran muchos de ellos eran sinceros, como mucha gente en las iglesias cristianas es sincera. El problema es que dice aquí que estamos dispuestos, dice, a ser fieles a Dios y en lo que creemos que Él pide. Y los fariseos, por ejemplo, creían que Dios pedía un montón de cosas, ¿se acuerdan? Que nunca salieron de los labios de Dios, ellos se las imaginaron, ¿sí? O malinterpretaban algunas citas. Eh, pero esa limitación que tenían en su mente los hacía débiles, aunque parecían fuertes, ¿ok? Y aquí hay otra palabra interesante, dice, miren, debido a la inmadurez de su experiencia cristiana, y quizás dice como resultado de su educación anterior y de sus creencias, este tipo de personas, dice, tratan de asegurar su salvación por medio de la observancia de reglas, que en realidad no son obligatorias. O sea, basan su salvación en estar cumpliendo reglas. Y volvemos a lo de los fariseos. ¿Se acuerdan cuántas leyes tenían ellos? Más de 600 leyes, ¿sí? De cosas que tenían que hacer o que no podían hacer. Una lista grande, ¿no? De cosas que según ellos, o sea, ellos creían que Dios pedía todo eso. Y les digo, muchos de ellos eran sinceros, tan sinceros que muchos de ellos siguieron a Jesús. Se dieron cuenta pues, de que estaban en un error, ¿no? Pero eran gente sincera. Y muchos de ellos, al final, bueno, alcanzarán la salvación gracias a esa sinceridad, ¿no? De corazón que tenían. Pero estaban equivocados. O sea, eso no quitaba el error, ¿no? Que tenían en sus vidas. Entonces, su idea de la salvación tenía que ver con obedecer y obedecer reglas, ¿no? Obedecer y obedecer. Lo cual nosotros sabemos, en teoría lo sabemos, ¿no? Que no es verdad. O sea, nuestra salvación no se basa en las obras. Les digo que en teoría lo sabemos porque hay algo, no sé qué es, ¿no? Muy dentro de nosotros, que nos hace pensar que hay algo que yo tengo que hacer. Porque la palabra de Dios dice, el justo por la fe vivirá. Y decimos amén, ¿no? Cuando justo por la fe vivirá, sí. Pero en la hora de la práctica decimos, bueno, ok, sí tengo la fe, pero bueno, debo de también hacer esto. Debo de diezmar, ¿no? Sí tengo la fe, pero debo de asistir a la iglesia temprano todos los sábados a tales horas. Sí, tengo la fe, pero también tengo que ayudar al prójimo. Tengo la fe, pero tengo que estar estudiando todos los días la Biblia. Tengo la fe, pero tengo que, ¿sí? Tengo que orar, por ejemplo, mínimo 3 veces al día, ¿no? Y ese tengo que, pues ya nos arruina todo, ¿sí? No quiere decir que no debamos de hacer esas cosas, de ayudar, de guardar el sábado, de leer la palabra de Dios, de orar. Eso es parte de lo que somos, ¿no? El problema es que las motivaciones que tenemos para hacerlo son equivocadas, ¿sí? Cuando nuestra vida es diferente, ¿sí? Y nosotros basamos nuestra fe o nuestra salvación en Cristo, ¿sí? Me van a hacer orar, me van a hacer ayudar, me van a hacer el ir a la iglesia, me van a hacer el ayudar a la gente, ¿sí? Nada más porque sí, porque quiero hacerlo, ¿no? Pero no porque tenga que hacerlo. Y ahí hay una gran diferencia también, ¿no? Cuando Cristo venga, dice por ahí en el Evangelio de Mateo, mucha gente le va a reclamar a Jesús el hecho de no poder alcanzar la salvación. Y le van a decir, oye, pero si yo hacía esto y yo hacía lo otro en tu nombre, ¿se acuerdan lo que dice por ahí Mateo? Me parece que es en el capítulo 25. En tu nombre yo hacía esto y yo hacía esto también.
Y no es que esté mal hacer eso. El problema es que mi motivación era equivocada. Y yo lo hacía porque creía que eso me iba a dar la salvación. Por eso ellos están confundidos porque dicen, bueno, si yo iba a la iglesia, diezmaba, guardaba el sábado, ayudaba a los pobres, predicaba el evangelio, sacaba demonios, etcétera, ¿por qué no me salvé? Ah, bueno, pues es que no, eso no lo tenías que hacer para salvarte. ¿Sí entendemos? Entonces, esta es la gente débil, ¿sí? En la fe. Las personas inmaduras, dice aquí, hay otra palabra, inmadurez. Entonces, ya vimos una característica, ¿no? O sea, estar dispuesto a hacer lo que sea, pero dispuesto a hacer lo que yo creo que Dios quiere. Estar obsesionado con guardar reglas para ganar el favor de Dios. ¿Qué más? Dice aquí. Cuando yo soy débil en la fe, dice, le doy mucha importancia a las reglas. Dice, obviamente ya lo mencionamos, pero dice, las considera como absolutamente vigentes, dice, para alcanzar la salvación. Ya lo mencionamos. Y hay otra cosa, dice aquí. Está angustiado, dice aquí. Vean esta definición es interesante. Dice, se angustia a esta persona, dice, y está perpleja, o sea, sorprendida cuando ve que otros cristianos que conoce, dice, y especialmente los que parecen tener más experiencia, o sea, gente que uno dice, ¿cómo si es el pastor? ¿Cómo si es el anciano o el director de no sé qué? Se sorprende, se angustia, dice aquí, sufre cuando ve que otras personas, sobre todo dice que él considera, pues que dice, pues se supone que este debe de saber, ¿no? Dice cuando ve que estas personas que le rodean no comparten sus puntos de vista. Sufre, y en serio sufren estas personas. Sufren, por ejemplo, si ven que, ¿qué se les ocurre? Que a usted le gusta peinarse hacia el lado izquierdo, ¿no? Porque él cree que Dios pide que usted debe de peinarse con el partido hacia el lado derecho. Y sufre esta persona, sufre esa angustia, dice aquí, y se sorprende, dice, ¿cómo es posible que se peine con el partido a la izquierda si Dios dice, y a Dios no le gusta eso porque la izquierda es del diablo, dice, ¿no? Y Dios quiere que nos peinemos con el partido hacia la derecha. Así empezamos a idear cosas, ¿no? Y hacemos la cara así, ¿no? Como este señor. Y que si se vistió así, que si se peinó así, que si hizo esto, que si no hizo esto, otro. En cosas tan, ¿cómo podríamos decir? Insignificantes en la vida, eh, que nos daría risa, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros normalmente seguimos un programa, ¿no? Dentro de las iglesias. Un programa, un protocolo, ¿no? En ciertos programas. Y, por ejemplo, este tipo de personas se angustian, dice aquí, se sorprenden, sufren, se ofenden. Por ejemplo, si usted hizo la oración antes de la lectura, por ejemplo, porque dice, no, es que primero tenemos que leer la cita y luego orar. No podemos hacer lo contrario, no podemos cambiar eso, porque creemos que a Dios le molesta eso y ofende a Dios, ¿no? Entonces, así en ese tipo de cosas, ¿no? Y aunque suene chistoso, eso pasa. El título de nuestra reflexión de esta tarde, a ver si lo recuerdan, fue La Iglesia de Cristal. Y se habla mucho en estos días de una generación de cristal. ¿Lo han escuchado ese término? La generación de cristal. ¿A qué se refiere este término? Bueno, se refiere a ciertas generaciones recientes, ¿no? De seres humanos
que más o menos se dice que son del año 2000 hacia acá, los que nacieron del 2000 hacia acá, se les llama de cristal porque son personas muy frágiles, ¿sí? Que cualquier cosa los rompe, cualquier cosa, como dice por aquí, o sea, son gente débil de mente. Aquí estamos hablando de lo espiritual, ¿no? O sea, gente dice que se angustia, que sufre, que se sorprende cuando ve que alguien no comparte su opinión. Eso es la generación de cristal, ¿sí? Si yo pertenezco a esta generación de cristal y digo, pues, creo que el color rojo es el mejor de todos, ¿no? Y si usted dice que es el azul, cuidado, ¿no? Porque ¿cómo es posible que pienses tú que el azul es mejor que el rojo, ¿no? Tú eres un retrógrado, ¿no? El rojo es el que está de moda y a todos les tiene que gustar el rojo porque a mí me gusta el rojo, ¿sí? Son una generación, ya me estaba incluyendo, una generación que mencionábamos el otro día, pretende cambiar la mente de los demás en vez de yo aceptar, ¿sí? Que todos somos diferentes, aunque se habla mucho de la tolerancia, ¿no? En nuestros días, eso es lo que menos existe en nuestro mundo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente la gente que reclama tolerancia, que exige tolerancia, es lo más intolerante, ¿no? De todas. Ustedes lo han visto, ¿no? Todo lo que pasa en nuestro mundo. Y saben que eso se traslada a las iglesias también, tristemente, todo eso se ha metido en el terreno espiritual. Y también nosotros de unos años hacia acá nos hemos convertido en una iglesia de cristal también. Más que en otros tiempos, ¿no? Siempre ha habido, ¿no? Gente débil en la fe. Siempre ha habido, pero de algunos años para acá, generaciones hacia acá, eso eh, se ha incrementado, esa situación. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo así está, ¿no? Y la iglesia, tristemente, es un reflejo, aunque no debiera ser, ¿no? Pero es un reflejo de lo que está pasando en el mundo, ¿sí? De manera que la iglesia también se ha vuelto así, o sea, débil de fe, ¿sí? Miren, hay un término que hace poco escuché por ahí y me pareció interesante. Alguien mencionaba que los cristianos de hoy son cristianos, dice aquí, ¿cómo dice? A la carta. ¿A qué se refiere esto? A la carta. Cuando usamos este término a la carta, y que se usa en muchos lados, ¿no? No sé si lo habían escuchado, se refiere a que nosotros tenemos el poder de elegir, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dan un menú a la carta o una cena, la carta es que yo voy a escoger, yo voy a cenar, qué platillo quiero, ¿no? Según mis preferencias, mis gustos, yo elijo, ¿no? qué cenar. Bueno, en la cuestión de lo espiritual, si yo soy un cristiano, la carta, ¿a qué se refiere esto? Miren, en nuestra sociedad estamos acostumbrados, en estas últimas generaciones o años, nos hemos acostumbrado a hacer, ¿cómo podríamos decir? A convertirnos en jueces de todo, ¿sí? Y aquí ustedes ven una imagen de una persona que está por ahí en las redes sociales, eh, viendo a lo mejor imágenes, comentarios en su teléfono, y fíjense cómo nos ha moldeado la sociedad. Nos han dado ¿cómo podemos decir? El poder, ¿sí? de juzgar todo, ¿sí? Precisamente en una época donde hablamos de la tolerancia y de que hay que ser, hay que aceptar a todo mundo tal como es, tal como piensa,
independientemente de su religión, de su color de piel, de cómo piensa, etcétera, bueno, de su religión. Se nos ha dado, por otro lado, la capacidad de juzgar, ¿sí? Y al principio se veía como algo divertido, como un juego, ¿no? Y al correr de los años, nos damos cuenta de lo peligroso que ha sido esto, ¿sí? Y que bueno, todo lo que sucede en nuestro mundo nos está llevando, nos está guiando a un desenlace que todos conocemos y que creo que sabemos, ¿no? Hacia lo que nos lleva, al cumplimiento de las profecías. Pero miren, cuando yo veo una imagen en internet, por ahí en una red social, yo tengo la capacidad, ¿sí? La libertad de juzgarlo, de calificarlo, ¿sí o no? Los que usan las redes sociales saben, ¿no? Si lo que estoy viendo me agrada, lo expreso. Si me desagrada, también lo expreso. Aunque nadie me haya pedido opinión, yo lo digo porque es mi derecho, ¿no? Mi libertad de expresión. Aunque vaya a lastimar a la persona que tomó esa foto, que escribió esa publicación, lo que sea, no me importa, o sea, yo estoy diciendo mi opinión también, ¿no? Entonces, ese jueguito, ¿sí? De calificarnos, de decir lo que pensamos de los demás, así con mucha sinceridad, nos ha llevado a un punto en el que pues ya no hay retorno de eso, ¿sí? Y que, no sé, los que manejan estas redes, por ejemplo, se darán cuenta de lo peligroso que es, de lo mal que estamos como sociedad, mentalmente hablando, espiritualmente, como quieran. Te das cuenta también de lo mal que está la iglesia en general, o sea, hablando del cristianismo, porque nos convertimos en esto, ¿no? Por ejemplo, ya hablando del cristianismo, en cristianos a la carta, ¿sí? Donde tú escoges, pues, al predicador que quieres, ¿no? Y si el que está predicando, hablando aquí en internet, ¿no? Por ejemplo, si está un predicador y no me gusta lo que está diciendo, yo se lo digo y le mando un mensaje por ahí. Obviamente creo que no lo haría cara a cara, porque somos cobardes para eso, ¿no? Pero como nadie me ve, pues tengo la libertad de decir lo que me digan ahí, ¿no? Y puedo ofender, ¿no? Al predicador que está ahí. Al cabo ni me conoce, ni sabe quién soy, y yo ya saqué lo que traía ahí, ¿no? Mi opinión. Y como no me gustó, pues busco otro predicador, por ejemplo, ¿verdad? O a otro cantante o lo que sea, pero no pierdo la oportunidad de decir lo que pienso, ¿sí? Y si no me gustó, le pongo una manita así, ¿verdad? Y le dejo un comentario ahí nada agradable. Entonces, esto lo hemos pasado a lo que es el cristianismo. O sea, así como es la sociedad, así es el cristiano también. Tristemente, así somos. Lo cual pues da muy, muy mala imagen, ¿no? También de lo que es el cristianismo. Y una mala imagen de Dios, lo que es lo que le damos al mundo, ¿no? También. Y es muy, muy triste, ¿no? Si ustedes han visto a lo mejor alguna vez los comentarios que hay, ¿no? Dentro de una red social cristiana o de los canales cristianos en YouTube, por ejemplo, es lamentable, ¿no? Lo que se ve ahí. Miren, o sea, nos hemos vuelto débiles, ¿sí? Débiles en la fe. Hace poco por ahí veía un título por ahí de un mensaje, un sermón, y decía este título, ¿sí? No sé si le suena esa frase,
Dice el título, decía el título, ¿no? De esa predicación, decía, heme aquí, envíalo a él, decía. Nosotros conocemos una frase, ¿no? Muy famosa por ahí en la Biblia, que dijo Isaías. Le dijo a Dios, heme aquí, envíame a mí. O sea, él estaba dispuesto, ¿no? A hacer lo que Dios le dijera. Ahora, este sermón lo titularon así. ¿Sí? Creo que si somos así inteligentes, creo que más o menos podemos saber lo que nos quiso transmitir, ¿no? El predicador. Heme aquí, envíalo a él. Es decir, como que nos deslindamos de que de la responsabilidad, ¿no? De lo que me toca hacer a mí, de lo que Dios me pide a mí, como que le echamos el paquete a otro, ¿no? Eso es lo que nos da la idea, ¿no? De este título. Sin embargo, por ahí estaba viendo lo que la gente escribía acerca de esta predicación. Y alguien por ahí le puso, al predicador le puso, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Una persona que se ofendió, que estaba sufriendo, que se angustió por el título de un sermón. Y decían, ¿cómo es posible que este pastor esté casi blasfemando el nombre de Dios, cambiando, torciendo lo que dice la palabra de Dios? Porque el texto dice, heme aquí, envíame. Y él, con algo de creatividad, bueno, dijo, vamos a cambiarle esto, ¿no? Para transmitir un mensaje. Y la gente, así como este señor se sorprendió, decía, ¿cómo es posible eso? Una iglesia de cristal, ¿sí? Frágil, que un simple título de una predicación los hace sufrir terriblemente. El título de una canción o la letra de una canción dedicada a Dios, una canción cristiana, que usted ha escuchado a lo mejor por ahí alguna vez, ofende a mucha gente. Aquí está una letra, aquí está la letra, perdón, de esta canción, un canto dedicado a Dios, bonito, que dice el texto o el escritor, ¿no? Inspirado, dice, le dice a Dios, yo quiero que tú seas mi universo, que seas, dice, todo lo que siento, lo que pienso, que seas, dice, mi primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, dice. Y repite que seas, o sea, quiero que seas mi universo, o sea, que seas todo para mí. Es el deseo, ¿no? Del autor, dice que llenes cada uno de mis pensamientos. Como lo que decía David, ¿se acuerdan lo que estudiamos en la mañana? Dice, y que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús. Ese es mi deseo, mi oración. Y una vez escuchaba a alguien decir, ofendido también por esta letra, dice, ¿han escuchado esa canción? Dice, es como si le estuviera cantando a una mujer, dice. Y la cantan en las iglesias y, uff. Ahora yo, por más que la veo, yo no sé dónde le ven, ¿no? La idea de que le están cantando a una chica o a una mujer, porque aquí le están diciendo a Jesús, ese es mi deseo, Jesús, ¿no? Y lo decía también, ¿no? Dice, aparte, pues ni siquiera mencionan a Dios en esa canción, pues, y dije, creo que no la han escuchado muy bien tampoco, ¿no? Entonces, miren, cómo sufrimos muchas veces, ¿no? Ahora, generalmente, bueno, no generalmente, siempre, ¿no? Siempre cuando algo no me gusta, y si soy débil en la fe,
algo que no me gusta, yo lo voy a catalogar en mi lista de pecados, ¿sí? De lo que yo creo que es pecado. Nada más porque no me gusta, ¿sí? Y si esta canción no me gustó, no sé, el ritmo, la voz del cantante, no me gustó, qué sé yo, ¿no? El estilo. Yo digo, no, esa canción es del diablo, vámonos a la lista negra, ¿no? Si no me cae bien el predicador, pues también ese predicador es del diablo. Si no me gusta este tipo de ropa, pues yo digo que es pecado, ¿no? Se ve re feo, ¿no? La persona, bueno, pecado. Si no me gusta este estilo de música, pecado. No le gusta a Dios decir, ¿no? Entonces, esa es una persona débil en la fe. Y una persona débil en la fe, aunque sea sincera, porque dice aquí la definición que es gente sincera, obviamente, o generalmente es gente sincera que quiere obtener la salvación así, bueno, no deja de estar equivocada, ¿sí? Y aparte, dañamos a los que nos rodean. Y es un serio problema también, ¿sí? Porque no solamente yo no soy feliz, porque una persona así no es feliz, una persona débil en la fe no es feliz, no tiene una vida plena cristiana, ¿sí? Pero tampoco deja ser feliz a los demás, y eso Jesús se lo dijo a los fariseos, ¿se acuerdan? Le dijo, ni ustedes entran, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Es decir, por ejemplo, si tú no escuchas esa música, no la escuches, pero ¿por qué quieres que nadie la escuche? Si no te gusta vestir así, no te vistas así, pero no le digas a los demás cómo se deben de vestir. ¿Sí entendemos eso? Si tú no comes esto, perfecto, no lo comas. Si tú crees que Dios te lo pide, no lo hagas. Qué bueno, ¿no? Pero ¿por qué quiero que todos hagan lo mismo? Y eso es lo que está pasando en el mundo, ¿se fijan? Con las mentes débiles, ¿sí? Vamos a ver esto que nos dice por aquí Pablo acerca del crecimiento espiritual. Gálatas 4, 8, 9. Gálatas 4, 8 y 9. Miren lo que dice el texto. Dice, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿De quién está hablando aquí? Pues del enemigo, ¿no? O sea, servíamos a quién? A Satanás, a sus ángeles, ¿no? Cuando no conocíamos a Dios. Dice, pero ahora que lo conocéis, o más bien dice que Él os conoce, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos, a los que queréis de nuevo esclavizaros? Preguntó Pablo por aquí. Dice, a ver, Dios te sacó del error, de la esclavitud, ¿no? Y te sacó para que seas libre. Dice, pero ¿cómo es posible que tú vuelvas a qué? A lo mismo, a lo débil, dice, a volver a ser esclavo. En otra religión a lo mejor, pero sigue siendo esclavo, sin crecimiento, ahí estancado, nada más, ¿sí? Hebreos 5, vamos a ver qué nos dice por ahí. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, dice, de esto hay mucho que decir y difícil de explicar, dice, porque sois lentos para oír. Dice, me cuesta explicarles porque no les entra, dice Pablo. Dice, porque ustedes debiendo de ser ya maestros, dice, ya tienen mucho tiempo en la iglesia, ya deberían de ser maestros, deberían de estar enseñando ustedes. Pero ¿qué pasa? Dice, necesitan que les enseñen los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
O sea, después de tanto tiempo, dice Pablo, él se sorprende y dice, ¿cómo es posible que necesiten todavía que les enseñen como a un niño chiquito las cosas más simples de la palabra de Dios? Es decir, no hay crecimiento. Dice, llegando a necesitar leche y no alimento sólido. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? 20. Y sigues tomando leche. Y sigues necesitando que te enseñen como un niño chiquito, ¿no? Cuando dices tú, bueno, 20 años en la iglesia ya es para que tú seas que ya te hayas convertido en un maestro en las cosas de Dios. 20 años en la iglesia y sigo pensando que los muertos por ahí andan, ¿no? O que están por allá en la gloria, decir, o no sé dónde, pero que por ahí andan. Es un ejemplo muy clásico, ¿no? Y luego mira lo que sigue diciendo, dice, todo todo el que se nutre de leche es inexperto en la doctrina de la justificación. O sea, no entienden, dice, ustedes no saben cómo funciona la justificación, la salvación. Siguen pensando que todo se debe a lo bien o lo mal que me porto. Dice, porque eres niño, sigue siendo un niño. Dice, por el contrario, el alimento sólido es para los adultos. ¿Quién es el que come ya chicharrones? No, chicharrón de gluten, ¿verdad? ¿Quién es el que come? Dice, el adulto, o sea, el bebé no puede comer alimento sólido. Un elote, ¿verdad? El bebé no puede comerse un elote. Eso es para el adulto, ¿sí? Dice el versículo 14, por el contrario, el alimento sólido es para los adultos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados. Y cuando hablé de la costumbre es que son constantes, que siempre están descubriendo cosas nuevas, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, creciendo, y dice que sus sentidos se han ejercitado para discernir lo bueno y lo malo. Y por eso yo puedo tener 30, 40 años en la iglesia, conociendo a Dios, así entre comillas, y todavía me pregunto muchas cosas, ¿no? Oye, pastor, ¿y si estará bien hacer esto? ¿Cómo si ya tienes 30 años en la iglesia? Y preguntamos si estará bien o estará mal hacer esto. Somos débiles, dice aquí. Somos una iglesia de cristal, como la generación de cristal, ¿no? Que se menciona mucho. Que cualquier cosa nos dobla, nos rompe, hasta porque pasó la mosca. Creo que la mosca pecó. Miren lo que nos dice por aquí. Romanos 14:1, volvemos a Romanos, en este capítulo que les decía que no perdamos. El 14:1 ahorita lo mencionamos. Romanos 14:1. Dice el texto, reciban a los débiles en la fe sin criticarlos, ¿no? Ya vimos quién es un débil en la fe. Y si tú eres más fuerte, si eres más grande, si has crecido más, dice, bueno, acéptalos, o sea, no discutas con ellos. Es el consejo de Dios. ¿Qué más nos dice acerca de los débiles en la fe? Primera Tesalonicenses 5:14. Primera Tesalonicenses 5:14. Miren lo que dice el texto. Dice, también os rogamos, hermanos, dice, que amonestéis a los ociosos, que alentéis, dice, a los tímidos, o sea, de ánimo medio cambiante, ¿no?
Y menciona aquí a los débiles en la fe. ¿Qué se tiene que hacer con ellos? Dice aquí. Sosténganlos y sean pacientes con todos. Qué difícil es esto, ¿no? Ser paciente con la gente. Pero aquí lo que destacamos es que dice sosténganlos. Ahora, ¿a qué se refiere eso de sostenerlos? Podríamos decir, bueno, pues aguantarlos, ¿no? Sí y no, ¿sí? Lo que Dios quiere que hagamos con los débiles en la fe es enseñarles. Porque aguantarlos es como decir, es como si Dios dijera, pues así déjalos, así están bien. Pero no se trata de eso. Dios quiere que todos sigamos creciendo. Entonces, lo que Pablo dice, o lo que nos quiere decir es, enséñales. O sea, no discutas con ellos, mejor enséñales. Y esa es la tarea que tenemos que hacer, ¿no? Con el débil en la fe. Porque a veces nada más dicen, no, ese hermano es un débil en la fe, ¿no? No sabe, es que está todavía muy inmaduro, no sé. Bueno, enséñale. No nada más digas que es, no nada más lo señales, ¿no? Que es inmaduro, enséñale. Para que llegue también a conocer, a crecer. Y a veces nada más pensamos que es tolerarnos, ¿no? Unos a otros. Pero hay una gran responsabilidad. Si tú eres una persona madura espiritualmente, tienes un paquetote para con Dios. Una gran responsabilidad, porque tienes que encaminar a otros. Tienes que enseñar a otros. Porque si no, tampoco de nada te sirve esa madurez que tienes, ¿no? O ese crecimiento que has alcanzado no te sirve si no eres de bendición para otros. Santiago 1:5, y aquí nos reafirma lo que estamos comentando. O sea, Dios no te quiere dejar ahí donde estás. Si hasta ahorita has sido débil, ¿sí? Si te has conformado, si estás estancado ahí en una manera de pensar, Dios no quiere que te quedes ahí. Porque podemos decir, a ver, ya aquí dice que Dios quiere que me toleren todo, que me respeten. Sí, pero mira lo que dice Dios. Dice el 5, si alguno necesita sabiduría, es decir, si eres una persona que se ha estancado espiritualmente, una persona débil en la fe, necesitas que más de Dios, ¿no? Necesitas sabiduría, discernimiento, conocimiento. Pídesela a Dios. O sea, no te conformes nada más con que digas, bueno, pues es que yo así soy y que no. Así me enseñaron y así me aguantan, ¿no? Ahí me dijeron cuando yo llegué a la iglesia que así eran las cosas y se aguantan, porque yo les voy a estar diciendo, ¿no? Si alguien se equivoca, voy a estar señalando. No hay que conformarnos con eso, ¿sí? Dice, pídele a Dios que te dé más sabiduría y te la va a dar, ¿sí? Sin reproche. Pero cuando soy débil en la fe, dice el versículo 6, dice que soy semejante a las olas de la mar, dice que son movidas por el viento, echadas de un lado a otro, y así es una persona débil en la fe. Y normalmente la persona débil en la fe cambia mucho de opinión, ¿no? Y basa mucho sus opiniones en lo que se dice, no en lo que Dios dice, en lo que le dicen que Dios dice o pide y en lo que cree que Dios pide, ¿no? Y ahí está, ¿no? De un lado para otro. Entonces, bueno, aquí nos habla muchas cosas la palabra de Dios acerca de esto, ¿no? Para que yo me dé cuenta si soy débil o si he crecido un poco, y si he crecido no, tampoco me debo conformar, o sea, debo de seguir creciendo. Y entre más estudiemos y entre más conozcamos, nos vamos a dar cuenta que somos más ignorantes en la palabra de Dios, porque no le damos alcance, porque Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Pero cuando yo me conformo, me vuelvo débil, ¿sí? Y Dios dice, quiere darme más, ¿sí? Quiere enseñarme, dice, darme sabiduría, discernimiento.
El problema es si yo quiero eso, ¿no? Vamos a ir a Romanos nuevamente y vamos a ver algo muy interesante aquí que nos va a ayudar a afirmar esto. Nos dice Pablo, recibe al débil en la fe sin discutir, ¿no? Versículo 1. Y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 13, dice, porque uno cree, vamos a ver, una persona dice, cree que se puede comer de todo. Otro es débil y come vegetales nada más. Y le llama débil aquí al otro, ¿no? Dice, y el que come no menosprecia al que no come. O sea, si tú comes carne, dice, no menosprecies al que no come carne. Y si tú no comes carne, no menosprecies al que la come. ¿Sí? Dice, no condene al que come, dice, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero se afirmará porque el Señor, dice, tiene poder para sostenerlo. Nos dice, ¿quién eres tú para estar juzgando? De que si haces o no haces, comes, no comes, fuiste, no fuiste, hiciste o no hiciste. ¿Ese trabajo de quién es? De Dios. Y si yo me quiero poner en lugar de Dios, es un problema eso. ¿Sí? El juzgar, eso le corresponde a Dios. Y sigue diciendo, uno da preferencia a un día más que a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. Si entendemos esto, dice, cada quien va a dar cuentas a Dios. Yo no tengo que decirte qué hacer y qué no hacer, qué es bueno o qué es malo. Yo no soy nadie para decirlo. ¿Sí? Y normalmente ya vimos que el débil en la fe le gusta hacer eso. ¿Sí? Decirte qué hacer, qué no hacer, qué está bien, qué está mal. Sigue diciendo el versículo 6, dice, el que observa cierto día, lo observa en honor al Señor. El que come, come en honor al Señor, porque da gracias a Dios, dice, y el que no come, no come en honor al Señor y da gracias a Dios. Es decir, uno dice, come y se siente bien con Dios. ¿Sí? Por ejemplo, si usted come carne, o sea, eso no le afecta en su relación con Dios. Y el que no come, pues también siente que está agradando a Dios. Y no le afecta en su relación con Dios, pero dice, pues cada quien, ¿no? Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí o muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque para eso Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de todos los que han muerto y de los que viven. Pero si tú, dice el versículo 10, pero tú, perdón, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a dar cuentas ante Dios. Entonces yo no tengo que juzgar a nadie. Eso le corresponde a Dios. ¿Sí? Vamos a ver lo que sigue diciendo por aquí. Dice, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, dice, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta ante Dios, o sea, de sí mismo. ¿Qué nos quiere decir aquí Pablo? Que yo me debo de preocupar, ¿por quién? Por mí, por yo estar bien con Dios, no por hacer que tú estés bien con Dios. Y normalmente o muchas veces
basamos nuestra vida en eso, ¿no? En estar ah, intentando hacer que la gente esté bien con Dios, según lo que yo creo. Pero eso no funciona, dice aquí. Dice, versículo 13, dice, por tanto, no nos juzguemos más unos a otros. Antes, decidir no poner tropiezo ni ocasión de caer al hermano. ¿Sí? Yo sé, dice, confío en el Señor Jesús que en sí nada es impuro, dice Pablo. Pero si uno piensa que algo es impuro, para él es impuro, dice, pues allá él, ¿no? Y él, pues si para él es impuro, pues que no lo haga, que no lo toque, que no lo vea, que no lo coma, ¿sí? Y si por tomar, dice tú, cierta clase de comida, tu hermano se desmoraliza, dice, ya no andas conforme al amor. No destruyas, dice, con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Es decir, Pablo nos llama también a tener cuidado, ¿sí? Con todo lo que hacemos, ¿no? Porque todo lo que hacemos o no hacemos siempre afecta a otros, ¿sí? Y a lo mejor aquí puede decir usted, ay, ya ve, entonces, si tu peinado me ofende, ahí dice Dios que no lo hagas, no te peines así, porque me estás haciendo caer a mí. Tampoco es lo que está diciendo aquí Dios, ¿no? Porque esto también lo podemos tomar como una excusa, ¿no? Para decir, entonces todos tienen que darme gusto porque si no yo voy a caer y me voy a ofender y voy a ser lastimado. No es lo que quiere decir aquí, ¿sí? Sí debemos de tener cuidado, pero lo que también nos dice Pablo es que debemos de enseñar a otros, ¿sí? Por ejemplo, si ese hermano le ofendió cómo me peino, no, lo que yo no debo de hacer es nomás decir, ok, pues me voy a peinar así más adrede, ¿no? Para que se le quite. Ahí es donde debemos de tener cuidado, ¿no? Sino tratar de enseñarle a la persona y decirle, mira, esto no es algo que afecte en tu salvación, ni en la mía, ni es algo que Dios te diga en su palabra. Ya si él lo acepta o no, bueno, ese es otro problema, ¿no? Pero tenemos que, ahí es donde se refiere al sostener al débil, ¿sí? O sea, de enseñarlo, de educarlo en las cosas de Dios. Y no nomás decir, bueno, lo voy a seguir haciendo porque yo sé que está bien, y si no le gusta, pues más adrede lo hago, ¿no? Ahí es donde debemos de tener cuidado, ¿sí? Dice, versículo 16, dice, no deis lugar a que se hable mal de lo que consideráis bueno. Del reino de Dios, el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo, y gozo, perdón, por el Espíritu. Es decir, nuestra salvación no tiene que ver con qué, con lo que comes o bebes, con lo que te vistes, con cómo te peinas. Eso no depende de mi salvación. Y si hasta ahorita lo has creído así, pues hay que reconsiderar las cosas, ¿no? Mi salvación tiene que ver con lo que Jesús hizo por mí. Si creo que hay algo más de lo cual depende mi salvación, debemos de tener cuidado, ¿no? Porque podemos errar, podemos irnos ya por otro camino. Y dice, porque el que en esto sirve a Cristo y se agrada al Señor y es aprobado por los hombres. Procuremos que, dice, procuremos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, hay que edificarnos, hay que educar, hay que enseñar, edificar a la iglesia, ¿no? Sin discutir, porque a veces lo único que hacemos es discutir, ¿no? El que dice que sí contra el que dice que no y peleamos, ¿no? Sino que hay que instruir, hay que enseñar y demostrar, ¿no? Con la palabra de Dios qué es lo que Dios, lo que Él pide, ¿no? De cada uno de nosotros, no nada más porque a mí me gusta o no me gusta, sino, dice aquí, versículo
20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Por decir un tema, ¿no? La comida, pero hay montones de cosas en las que perdemos el tiempo, dice, y destruimos la obra de Dios. Que es el arreglo personal, que la comida, que la música, ¿sí? Al menos esas tres cosas, ¿no? Cuidado. Y son temas casi prohibidos, ¿no? En las iglesias, porque causan mucha polémica, ¿no? Pero dice aquí, no destruyas la obra de Dios. Mejor que dice, edifica, ¿sí? Dice, no destruyas, dice, en realidad todas las cosas son limpias, dice Pablo. Es decir, el pecado no está en las cosas, ¿sí? Esa era una creencia que venía de los griegos, que el pecado estaba en las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el teléfono, ese es del diablo. Pues no, dice Pablo, o sea, el pecado no está en las cosas, ¿sí? En un instrumento musical, ahí no está el diablo en el instrumento. O en una canción, o sea, no es así. En las cosas no, dice Pablo. Dice, lo malo es que el hombre coma algo que cause tropiezo a otros. Es decir, lo malo es lo que hacemos, ¿no? Con las cosas, no las cosas en sí. Y dice, la fe que tú tienes, y este es el texto que leímos al principio, guárdala para ti ante Dios. Es decir, si yo creo, como decíamos ahorita, ¿no? Que a Dios le molesta y que es un pecado terrible peinarse con el partido hacia la izquierda, dice Pablo, ok, esa es tu fe, eso es lo que tú sientes que Dios te pide, ok, quédate con eso tú, no te peines para otro lado, peínate a la derecha y si esa es tu fe, dice, guárdala para ti. Y qué bueno, dice, que no te condenas a ti mismo por lo que tú crees o apruebas. Dichoso, dice, el que no se condena a sí mismo. Pero no quieras obligar a los demás a que se peinen hacia la derecha. Y lo peor es decirle que eso le molesta a Dios, que a Dios no le gusta, que la Biblia dice que no lo dice. ¿Sí? Dice, pero el que come dudando se condena, porque come sin fe, pues todo lo que no procede de la fe es pecado. Es decir, cuando dudamos y decimos, ay, pues no sé si sí o no, pues mejor dice Dios, no lo hagas si estás dudando, ¿no? Porque te vas a sentir mal si lo haces. Entonces, hay muchas cosas en la palabra de Dios que, ¿cómo podríamos decir? Que nosotros tenemos que descubrir de acuerdo a nuestra relación con Dios, descubrir si está bien o está mal. Pero eso es algo muy personal. Es decir, Dios no nos deja una lista, ¿no? de cosas, de cosas que tengamos o no que hacer. O sea, la Biblia no es para eso, ¿sí? Entonces, necesitamos entender, ¿sí? Que la palabra de Dios es un libro, ¿sí? Que nos habla, ¿sí? De la salvación, de lo que Dios hizo por nosotros desde un principio, ¿no? Lo que Él quiere de nosotros o para nosotros, ¿sí? No es un libro donde Dios esté dictando nada más reglas, porque para eso no dejó su palabra, pues Dios. No dijo, a ver, les voy a dejar este libro para que no hagan esto.
y nos da una lista de cosas, ¿no? Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. No, no, no. La palabra de Dios es para conocer a Dios, ¿sí? Para entender cómo yo puedo alcanzar la salvación y se acabó, ¿sí? No es para decir qué debes de hacer o no. Dice, vamos a ir otra vez a Romanos, nos dice perdón, ya lo terminamos del 23. Sí, bueno, miren, aquí Pablo se está refiriendo especialmente al tema de la alimentación, ¿sí? Que era un tema muy, muy polémico en sus tiempos, ¿sí? Dice aquí, la carne que Pablo consumía, porque aquí está hablando especialmente de la carne, ¿sí? Dice, ya que una vez empleada, ¿sí? Perdón, era económica, dice aquí, la carne que Pablo consumía. Dice, porque una vez empleada para la ofrenda, era revendida a un precio más accesible. O sea, eran ofrendas a los dioses paganos, sacrificios, ¿sí? Y esa carne se revendía, o sea, se hacía la ofrenda, el sacrificio, el rito, y luego la revendían, ¿no? Como alimento. Y Pablo llegó a consumir de ese tipo de carne, y obviamente la iglesia se escandalizaba, ¿no? ¿Cómo es posible que Pablo hiciera eso? Pero dice que esto no inquietaba su conciencia, o sea, Pablo estaba que tranquilo. Y usted dice, ¿cómo Pablo comiendo de lo sacrificado a los ídolos? Pues sí, dice que principalmente los judíos, ¿sí? Eran los que criticaban esto, ¿no? Y decían, ¿cómo es posible, no? Algo que ofendía directamente a Dios, y Pablo ahí participando, ¿no? De eso. Dice, la ley mosaica prohibía los actos idolátricos, y lo sabemos, ¿no? Dice, y que se tocara todo lo que estuviera relacionado con ella, con la idolatría. Y Pablo aquí participaba, ¿no? Porque iba y consumía de este tipo de alimentos, ¿sí? Ahora, tenemos que entender que en la iglesia cristiana del primer siglo había muchos tipos de personas. Y aquí tenemos algunos, ¿no? Estaba conformada por judíos, por gentiles, o sea, los que no eran judíos, ¿sí? Y samaritanos. Tres tipos de personas con culturas diferentes, con ideologías diferentes, con educación diferente, con una manera o una cosmovisión de las cosas espirituales muy diferente, incluso del mundo, ¿no? Muy diferente. Y esa era la iglesia del primer siglo. Entonces, imagínense cuántos problemas no existían. Si existen problemas, por ejemplo, en una iglesia donde todos son de la misma nacionalidad, que más o menos todos tienen el mismo tipo de educación, ¿sí? Que todos hablan el mismo idioma, y hay problemas, ¿no? Y diferentes maneras de pensar. Entonces la iglesia, la primera iglesia cristiana era una iglesia muy diversa, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, Pablo se enfrentó a esto. Tuvo que tratar a todo este tipo de personas y mentalidades diferentes. Pero miren, Pablo tenía dos nacionalidades, ¿sí? Era judío y era parte que romana. Entonces, él entendía, tenía un concepto del mundo y de las cosas espirituales y de Dios, o sea, muy diferente, ¿no? A alguien que nada más era judío o alguien que nada más era gentil, ¿sí? Esa era la ventaja que él tenía. O sea, él podía estar como de los dos lados, ¿no? Conocía las dos caras de la moneda. Aparte él tenía, dice, un alto grado que académico, o sea, no era cualquier persona. Él tenía podríamos decir, su licenciatura,
y hasta más, ¿no? O sea, era una persona educada. Y aparte, perteneció a la élite, dice aquí, religiosa, ¿sí? O sea, de los picudos era, ¿no? Precisamente era fariseo, estos que mencionamos ahorita, ¿no? Alguien al que la gente respetaba y admiraba y que tenía mucho conocimiento. Entonces, gracias a todas estas cualidades, ¿sí? Más la preparación que recibió de parte de Dios, pues todo eso lo hizo una persona que tenía un concepto de las cosas de Dios, pues muy diferente, podríamos decir, al del Platón, ¿sí? Pero él se preocupó de sostener a los débiles en la fe. Y todos sus escritos se basan en eso, en estar, si ustedes los han leído, en educar, en enseñar, en entrenar, en corregir ciertas cosas que la gente no veía por su limitada comprensión de las cosas, ¿no? Por su educación, por su nacionalidad, eso les impedía, ¿sí? Ver ciertas cosas, y Pablo se preocupó ¿cómo podemos decir? Por edificar, ¿sí? Más que por destruir, o sea, de estar, ¿cómo podemos decir? Discutiendo, él simplemente se dedicó a enseñar. Y eso les decía, es una responsabilidad ante Dios, ¿no? Entonces, dice aquí, su razonamiento era simple. O sea, la manera de pensar de Pablo, dice, y válido a la vez. El alimento, dice Pablo, es dado por Dios. Dice, no es Dios quien crea algo malo, sino el ser humano que lo pervierte. Es decir, por ejemplo, hablando del alimento, de lo que se está hablando aquí, o sea, no nos está diciendo que comamos de lo que nos dé nuestra gana, porque a veces también lo tomamos así, ¿no? Porque dice, bueno, aquí Pablo dice que todo es limpio, ¿no? No, o sea, hay que saber de qué está hablando Pablo, ¿no? Y aquí está hablando Pablo de los alimentos que eran consagrados a los ídolos. Y a ver si no se les antoja aquí lo que ven en la imagen. Les va a dar hambre. Dice aquí, o sea, Dios da el alimento, ¿sí? O sea, no era malo lo que estaba comiendo Pablo. Lo malo era cómo el ser humano lo había pervertido. Es decir, para empezar, aquellos que lo utilizaban para sacrificarlo, ¿no? A los demonios. Y por otro lado, el que decía que simplemente porque había sido una ofrenda, pues también ya era pecado eso, ¿no? Tocarlo, comerlo, cuidado. O sea, pervirtiendo. O sea, nosotros hacemos las cosas malas. O sea, hacemos que las cosas sean malas. Decíamos ahorita, ¿no? O sea, no está, el pecado no está en una cosa. El pecado está en lo que yo pueda llegar a hacer con esa cosa, ¿no? Con los objetos, con las cosas. Entonces, dice aquí, esa carne, lo que está hablando aquí Pablo, ¿no? De lo que se sacrificaba a los ídolos, era una provisión de Dios, o sea, era alimento que Dios daba, ¿no? Y que otros usaban con un mal propósito. Pero él no lo hacía por eso. O sea, él nada más se la comía. Él no le interesaba a quién se la había consagrado, para qué lo usaban. Estaba barata y él aprovechaba, ¿sí? Entonces, eso no le afectaba en su relación con Dios, para nada, ¿sí? Algo muy diferente pasaba, por ejemplo, con Daniel, que cuando él recibe un manjar por ahí, que había sido ofrendado a los ídolos, lo rechazó, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Bueno, porque Daniel y Pablo eran muy diferentes, tenían una educación diferente, vivieron en un mundo muy diferente los dos, o sea, tenían una mentalidad diferente. Entonces, para Daniel eso era fallar a Dios, ¿no?
Y Daniel dijo, no voy a comer de eso. ¿Y por qué Pablo sí lo hizo? Ah, bueno, porque Pablo tenía otra manera de pensar. ¿Sí? ¿Y quién estaba mal? ¿Daniel o Pablo? Ninguno. Por lo que aquí Pablo dice, si tú crees que no, no lo hagas. Si eso te va a dañar tu relación con Dios, no lo hagas. Y si lo haces y tampoco te afecta, no pasa nada tampoco. ¿Sí? Y ahora aquí estamos hablando de ciertas situaciones, ¿no? Que enfrentamos todos los días. No estamos hablando aquí de la ley de Dios, ahí no hay que discutir nada. ¿Sí? El problema es que nosotros hacemos leyes de la nada, ¿no? Y bueno, dice el texto que leímos, la fe que tú tienes, guárdala para ti. Dichoso el que no se condena a sí mismo con lo que prueba. Entonces dice aquí, nadie puede ser interventor de la fe de los demás. ¿Sí entendemos eso? Dice, pero tampoco podemos guiar la nuestra en base a la conducta de los demás. Es decir, nuestra salvación es personal. Yo no me puedo meter en tu salvación, ni me puedo dejar guiar, dice aquí, por la conducta de los demás. Y asustarme o sorprenderme, oye, ¿cómo él sí lo hace? Entonces yo también, o sea, no se trata de eso, ¿no? De copiar o de criticar al otro, ¿sí? O sea, eso es una relación personal con Dios. Dice, la conciencia está conectada con la fe y cada conciencia se educa y actúa de manera distinta. O sea, mi conciencia, tu conciencia, la del vecino, son diferentes. Porque hay muchos factores, dice que afectan. ¿Sí? Por ejemplo, dice aquí la formación bíblica, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios que tienes, el nivel académico que tienes, la cultura, tu familia, tu sociedad, todo eso afecta a lo que somos y nuestra conciencia. Es decir, incluso aunque vivamos en la misma ciudad, mi conciencia también es determinada, por ejemplo, por en qué zona de la ciudad vivo, el grado académico que tengo, dice aquí. Y ya ni hablar de cuando se trata de nacionalidades diferentes. Ahí sí, pues no hay ni qué buscarle, ¿no? Somos totalmente diferentes. Y el problema es que nosotros siempre queremos como que todos seamos iguales y que todos hagan, y dejen ustedes que digamos, yo quiero que todos hagan lo que Dios dice, no, normalmente queremos que todos hagan lo que yo quiero y lo que a mí me gusta, o si no me gusta que nadie lo haga, ¿no? Así que dice aquí, debemos aprender a discernir las escrituras, y aquí está el desafío, porque la Biblia guarda silencio en muchas cosas. Muchas cosas no las dice Dios. Si usted dice, bueno, ¿y será bueno o será malo esto? Bueno, y por más que lo busques en la Biblia, no dice. Pero eso, porque no lo diga, tampoco quiere decir que Dios me está dando licencia para hacer lo que quiera, ¿no? Sino que es una oportunidad para yo que investigar, conocer más a Dios y en base a esa relación que yo desarrolle con Él, Dios me va a ir dando ese discernimiento y me va a decir qué camino seguir. Y eso es lo bonito de la relación con Dios. Dice, es la manera como el cristiano alimenta su fe y educa su conciencia. En la medida que yo me relaciono con Dios. Un cristiano de fe firme, dice aquí, y aquí está algo bien interesante, dice, una persona de fe firme no anda preguntando qué debe hacer en cada aspecto de la vida. Oiga, pastor, ¿y estará bien que me ponga esta camisa de cuadros, por ejemplo, para predicar?
Una persona de fe firme no, ni le pasa por la mente preguntar eso. Y sin embargo, hay muchos que sí lo hacemos. Oye, pastor, y si se vale, y puedo, y qué dice Dios de esto. Eso nada más, cuando yo soy así de preguntón, eso nada más está revelando mi falta de madurez, mi debilidad en la fe, ¿sí? Porque en vez de preguntar, yo debo ir a la fuente, ¿sí? A la palabra de Dios. Dice, tampoco se perturbará por lo que otros hagan. Si usted se peinó para la izquierda, eso no me va a importar. O si quiso hacerse el partido en medio, o para adelante, o para atrás, o como usted quiera, no me va a importar eso. Ni me ofende, ni siento que usted esté ofendiendo a Dios. Me da igual, ¿sí? Un cristiano fuerte vive con alegría su fe, no la fe de otros, ni vive la vida de otros. Él vive y vive feliz. La persona débil siempre está infeliz, siempre está renegando, siempre está ofendido, siempre está criticando, siempre está, siempre siente que todo el mundo está haciendo las cosas mal y eso lo hace sufrir terriblemente. Y sufre también porque siente que nunca da el ancho las cosas que Dios pide. Vive, dice, sus días agradecido y se esfuerza cada día por agradar a Dios con su fe. Y en la cuestión aquí de lo que nos dice Pablo, aquí en el capítulo 14 de Romanos, dice, Pablo hizo lo correcto, actuó conforme a su fe, no a la fe de los demás, del resto de la iglesia. Dice, él tenía un mayor discernimiento de lo que era el nuevo pacto. En cambio, dice, los cristianos judíos de su tiempo, que estaban todos con la boca abierta por lo que Pablo hacía, dice, tenían que hacer un esfuerzo por desprenderse de los legalismos del viejo pacto. Tenían mucho que hacer en su vida espiritual. Pero ellos estaban preocupados por Pablo, por lo que hacía, por lo que no hacía, y pues ahí van a seguir, ¿no? Cuando el problema estaba en ellos. Y Dios quería trabajar en ellos, no en Pablo. O sea, Pablo era un asunto aparte, ¿no? Y nosotros siempre queremos cambiar a todo el mundo, ¿no? Pero nunca pensamos en trabajar con nosotros mismos. Quiero que todos se peinen, que se vistan, que escuchen, que vayan, que vean, que no hagan, que digan, que no digan. ¿Y cuándo voy a empezar en mí esa obra? Entonces dice, tenían que soltar las cargas que los líderes judíos les habían puesto. ¿Cuántas cargas llevo yo en mi vida, no? Que alguien me impuso, no fue Dios, alguien, ¿sí? Alguna carga que ahí traigo. Y que a veces le comparto a otros con esa carga. Y actualmente nuestra fe en estas generaciones, nuestra fe se basa en lo que dice alguien, no en lo que dice Dios. Y sobre todo a veces lo que vemos en internet, ¿no? Decimos, es que yo vi en un video que así es la cosa. Y es que el pastor fulano dice que esto. Pero nunca decimos, es que Dios dice, y aquí lo dice en su palabra. No, nunca, ni siquiera sabemos lo que Dios dice, ¿no? Pero sí sabemos lo que la gente dice, y lo aceptamos y lo creemos. Entonces dice, tenemos que tomar el yugo de Cristo. ¿Y cómo es el yugo de Cristo? Dice, es suave, es ligero. No es como el yugo o la carga que pone el hombre, una carga pesada, una carga que nos hace infelices. Entonces Dios quiere que tengamos una vida en constante crecimiento, una vida abundante, dijo Jesús, una vida feliz, satisfactoria, y que también podamos compartir eso con los demás, ¿no? Instruir, enseñar, educar
a otros que vienen más atrás que yo. No nada más decir, bueno, nos toleramos. Tampoco se trata de eso, porque Dios quiere que todos crezcamos, ¿no? Pero sin discutir, dice Pablo. O sea, no entres en discusión, o sea, enséñale, y así si Dios lo toca con ese mensaje, qué bueno, ¿no? Pero no hay que discutir. Entonces, les decía, estamos en una generación así, ¿no? Y tristemente la iglesia se convirtió en eso también, donde todo nos ofende, nos lastima, nos angustia, lo que dijo fulano, lo que hizo el pastor, lo que no dijo, o lo que vi ahí en un video, ay, no, cómo se atrevieron a hacer eso, como el ejemplo, ¿no?, que les ponía. Una iglesia frágil, una iglesia de cristianos a la carta, donde digo, bueno, si no me gusta me salgo, le apago, me desconecto, le cambio, me voy a otra iglesia. Pero no se trata de eso, de estar así a la carta, ¿no? Decir, bueno, si no me gusta, pues nomás le doy la vuelta, ¿no? O no le doy like a ese mensaje o a ese pastor. Tenemos que crecer siempre, tenemos que buscar a Dios, tenemos que ver qué tiene que decir Dios cada día, ¿no? Algo nuevo, algo que aprender de él. Si sigo en el mismo lugar, si sigo pensando lo mismo, creyendo lo mismo que cuando conocí a Jesús, algo está fallando en mi vida. Porque no puede ser que yo siga siendo el mismo, creyendo lo mismo, ¿sí?, teniendo el mismo conocimiento que tenía hace 50 años, hace 30 años, hace 5 años. Hay que autoanalizarnos, ¿sí? Si ese es mi caso, bueno, ojalá que reconsideremos, ¿no?, el acercarnos a Dios, el cambiar de rumbo, ¿sí? Y si sentimos que ahí la llevamos, que hemos avanzado, bueno, que Dios nos siga dando fuerzas, sabiduría, discernimiento para seguir avanzando, ¿no? Hasta llegar a la estatura de Cristo, como dice Pablo, en nuestra vida espiritual. Que Dios nos